Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, nos habla sobre este tema. Muchas gracias, Francisco, por tomar la comunicación. Querido Héctor, siempre es un gusto de platicar contigo y con tu auditorio. Buenas noches. ¿Qué hay que saber de este territorio mexiquense, Francisco? Pues efectivamente, ahorita estabas dando cuenta de los datos oficiales de incidencia delictiva que posicionaron a Zumpango como el tercer peor municipio del país, es decir, cuando hablamos de prácticamente 2.500 municipios en el país, es el tercer peor en lesiones dolosas y en robo con violencia, pero que ha visto todavía empeorar su posición en el 2022. En este 2022 tenemos precisamente que Zumpango es el municipio de todo el país en donde hay más robos con violencia y más lesiones dolosas, lo que nos parece absolutamente preocupante si consideramos la nota que nos acabas de dar, en donde no hay vías de transporte, pero también estamos hablando que se encuentra en una de las primeras 10 posiciones en robo en transporte público, que se encuentra en una de las primeras 15 posiciones en violaciones, en extorsión, que se encuentra de los primeros 50 lugares en homicidio doloso, feminicidio, secuestro, etcétera. Es decir, estamos hablando de uno de los municipios más peligrosos del país, en donde hay, por un lado, una deficiencia de las capacidades locales, en donde no hay una estrategia nacional, pero ahora les estamos trayendo clientes nuevos a la delincuencia, clientes que ocuparán este aeropuerto, pero que tendrán, entre otras cosas, que viajarán con mucho más dinero y con muchos más bienes de los que acostumbran viajar en el transporte público las personas. No hay un sistema de protección para los ciudadanos que se desplacen o de la Ciudad de México, de alguna de las otras entidades o de alguno de los otros municipios aledaños, y la verdad, la situación en ese municipio en particular la debemos considerar crítica. Francisco, y ahora que lo estás mencionando de esa manera, en la inauguración y después de esta ceremonia y lo que se ha venido mencionando con los informes de las propias autoridades federales, no se ha puesto atención concretamente a estos datos, ¿o sí? No, de hecho no hay ninguno de los diagnósticos que yo he leído. Nosotros cuando se empezó a hablar el tema de Santa Lucía, empezamos precisamente a publicar los datos de incidencia delictiva y ya Zumpango nos aparecía como un municipio particularmente preocupante si comparado, insisto, con los otros 2.500 del país. O sea, no estamos hablando de que ni siquiera comparado con los 150 municipios del Estado de México, sino de todo el país. Pero en este tiempo, lejos de mejorar las condiciones, han venido empobreciéndose de una forma muy importante. Insisto, el homicidio doloso ha crecido de manera desmedida en ese municipio en particular en los últimos 3 años. Los saltos han sido muy evidentes y cuando pues a nivel nacional el año pasado tuvimos una reducción de apenas el 4%, el homicidio creció más del 7% en ese municipio en particular. No hablemos del feminicidio, de las violaciones, de las extorsiones y de nuevo pues la terrible situación de que en este 2022 pasa a primer lugar en lesiones dolosas y en robos con violencia. Y lo que me decían las autoridades locales es que precisamente el tipo de robo con violencia que se ejecuta ahí no es nada más una amenaza con arma a un usuario, a una víctima, sino es precisamente que incluso hay ya un ejercicio de la violencia y por eso también que no solo se limita a tener los robos con violencia, sino también las lesiones dolosas. No hay un plan, yo no he leído un plan específico, no hay un desplazamiento mayor de fuerzas federales en la zona, no hay un sistema para proteger. Tú ahorita, pues en lo que has estado presentando, pues al no haber vías y al no haber las condiciones para que el tránsito se dé de una manera adecuada, ni el tránsito en transporte privado, ni el tránsito en transporte público individual, o ni el tránsito en transporte público colectivo, que sabemos que no existe hasta el momento, pues está en condiciones de tener un sistema de protección. No han aumentado la videovigilancia en la zona, insisto, no hay una mayor presencia de fuerzas federales, no hay una mayor protección de las vías alternas que se están dejando,
mientras se construyen las grandes vías de comunicación. Y tú sabes muy bien que donde hay tráfico y donde hay cuellos de botella es el lugar ideal para que te asalten. Y aquí, pues, evidentemente las vialidades parecen diseñadas para que tú, yo y las personas que mañana decidan usar ese aeropuerto, que estén obligadas a usar ese aeropuerto, porque no es que la mayor parte de mexicanos queramos usarlo, sino que estamos obligados a usarlo porque obligaron a las líneas aéreas a trasladarse ahí. Y pues si tenemos la mala suerte o tenemos la mala suerte que apliquen el decreto y entonces aterrizamos en Santa Lucía, donde no habrá un transporte público adecuado o ni siquiera privado, pues nos encontraremos en el grave riesgo de ser víctimas de robos, de secuestros, de extorsiones o incluso de lesiones dolosas o de homicidio. De acuerdo, pues ahí está la alerta, Francisco. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes, los invito a leer el artículo que hoy publicamos, lo encuentran en nuestras redes y ahí vienen desglosados todos los datos, y estos son datos oficiales, para que no nos digan que nosotros estamos alarmando, sino son los datos que la misma autoridad da a conocer mes con mes. Muchas gracias, Héctor, te mando un abrazo. Igualmente, gracias, Francisco. Francisco Rivas.